¿Y tú? ¿Qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Nos encontramos como cada martes en este ¿Y tú? ¿Qué opinas? A través de Polar Comunicaciones. Soy Javier Muñoz Vidal y en el día de hoy vamos a conversar con Jaime Almonacid. Actualmente es el presidente del Colegio de Periodistas aquí en Magallanes y también es quien está a cargo de Gesto, que es una productora, una agencia de eventos muy interesante en Magallanes que sin duda durante el año 2020, a razón de la pandemia, ha tenido sus dificultades. Entonces hablaremos sobre cómo se reinventan estos espacios, pero también sobre política cultural, artística en nuestra región de Magallanes. Le invito entonces a usted a esta conversación junto a Jaime Almonacid. Muy bien, amigos y amigas, como habíamos señalado en la introducción del programa, hoy nos encontramos con Jaime Almonacid, periodista, gestor cultural, también productor de diferentes espacios artísticos, culturales. Jaime, ¿cómo estás? Hola Javier, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, saludar a tu programa, siempre original que en medios de comunicación locales se hagan espacios de conversación en torno a lo cultural, en torno a lo artístico y en torno a cómo se mueven nuestras comunas, nuestros territorios. Así que encantado de conversar contigo. Gracias, Jaime. Y como bien lo señalábamos, la diversidad de actividades que hay en nuestra región muchas veces no se expresan en los medios de comunicación como uno esperaría, y más aún en años electorales donde la política se adueña de los espacios de la conversación y digamos la política solamente desde lo electoral, porque son muchas las acciones que son eminentemente políticas porque son hechas por el ser humano. ¿Compartes la idea, Jaime? Sí, absolutamente. O sea, yo me defino como un sujeto político en todo el accionar, desde la actividad que uno hace como familia, como padre, como administrador de un hogar en conjunto con una compañera, hasta en el espacio público, en el territorio público donde uno se despliega con su quehacer. Yo creo que la política es súper necesaria porque finalmente es el espacio donde conversamos y nos ponemos de acuerdo y es donde hacemos comunidad. Y siempre digo una cosa, Punta Arenas en particular tiene un tamaño perfecto para poder desarrollar una ciudad con muchas características que la lleven a que el bienestar, la calidad humana, la calidad de vida sea de carácter idóneo. O sea, tenemos una ciudad con un aire puro, envidiable para todo el resto de Chile, tenemos una ciudad caminable, es decir, las distancias no son tan, no alteran nuestra vida, tenemos una ciudad que tiene una paz social que también uno la puede vivir y convivir, y donde uno podría decir en el buen puntarenense nos conocemos todos, no es una exageración, pero nos conocemos todos en el sentido de que basta que nos demos dos vueltas y yo diga conocí a tu viejo o conocí a tu hermano o tu hermana. Entonces esas características siempre son positivas en una ciudad que muy distintas y distantes de lo que es, no sé, pues, la metrópoli santiaguina, donde todo es caótico, donde todo es inalcanzable y donde se marcan más todavía estas clases sociales, estas polaridades. Por lo tanto, creo que el ser político acá en Magallanes, o sea, ser polis en una ciudad como Punta Arenas o Puerto Natales, o incluso por venir más pequeña todavía, siempre es posible porque es construcción al final también de política pública, de lo que en conjunto desarrollamos. Sí, comparto esa teoría de los 6 grados de separación para Punta Arenas y Magallanes son 2 o incluso con menos. Suerte. Sí, con suerte. Y ya lo mencionaba un poco antes de que quiero que conversemos sobre Gesto, pero hay algo que no podemos escapar de lo que mencionaste. Es una ciudad caminable, una ciudad que tiene un espacio para poder compartir como polis, así como la que estudiábamos de Grecia, pero una característica de estas polis es que tengan espacio para todo, que hay espacio para diferentes situaciones, y justamente una de las áreas que tú has desarrollado más el último tiempo es la gestión cultural, y no puedo escapar de esta pregunta. ¿Hay espacio suficiente en la comuna de Punta Arenas y en la región de Magallanes para la acción cultural? Mira, voy a llevarte si me lo permites, voy al debate del estadio fiscal. Cuando el gobierno regional, particularmente Jorge Fríguez, era defensor de
que es candidato a gobernador y va a tener una dura competencia, me imagino, durante estos meses que van quedando, o semanas que van quedando a la elección. Él y el gobierno regional anterior eran partidarios de techar el estadio fiscal. La pregunta es, techamos el estadio fiscal, que yo creo que es un anhelo de un montón, y vamos a tener un sitio para que lo habiten 20.000, 30.000 personas de manera techada. Ahora hago la pregunta, ¿qué hacemos con ese espacio? ¿Cómo lo habitamos culturalmente para que ese espacio, culturalmente me refiero también a la actividad deportiva, a la actividad olímpica, si tú quieres, Claro. pero cómo lo habitamos para que el estadio tenga uso todo el año, para que tenga un uso permanente y además democrático? Entonces, yo decía, ¿no será mejor, en vez de techar y hacer un elefante blanco que después no vamos a ocupar, no será mejor hacer muchos espacios públicos que sean multirrubro o multifocales en torno a la actividad cultural y que además repartan más democráticamente la actividad? Porque me voy a hacer la pregunta, cuando empieza la primera gotera en el estadio fiscal techado, ¿quién va a tapar la gotera? A 60 metros de altura. Entonces yo creo que es súper importante que cuando pensemos el espacio público y cómo lo dotamos de creatividad, cómo lo dotamos, también hay que pensar la infraestructura, la estructura, la superestructura, ya son términos medio marxistas, ¿cierto? Pero yo creo que es súper importante que por lo tanto, pensemos muy bien lo que queremos para la ciudad. Yo, por lo tanto, no estoy de acuerdo con un proyecto de eso, no porque no quiera, o porque me niego, o porque me resista, sino por el contrario, porque creo que con esos mismos recursos, con esa misma inversión es posible hacer otras nuevas cosas y más potentes. El alcalde Miniza, en su tiempo, en su periodo de alcalde, se dio la tarea de hacer muchas multicanchas. Y hoy día, por ejemplo, tenemos muchas juntas de vecinos que están pidiendo cerrar multicanchas porque se han vuelto espacios como residuales donde dicen los presidentes de la junta de vecinos, los jóvenes se juntan a tomar o se juntan a carretear. Pero la pregunta es ¿por qué no hacemos más actividad? Porque cuando tengo una estructura ideal, la idea es que la pueda transformar en algo colaborativo, cooperativo, y donde me haga cargo yo de mi espacio. Si al final la plazoleta del barrio es el que cuido yo, porque finalmente es el punto de encuentro donde me junto con mis amigos, con el lote con el que yo me junto, y allí es donde ocurren las cosas, y donde ocurre la comunidad, para dar paso, por ejemplo, al concepto de seguridad pública, para no transformarlo en un concepto policíaco, sino transformarlo en un concepto más bien del tipo, hagamos ciudad, cuidando mi espacio, y evitando de que todo esto que es el prejuicio, donde los jóvenes se juntan a tomar, lo transformemos en los jóvenes también pueden compartir y cuidar su espacio. Por ejemplo, un caso, la multicancha del skatepark. Es un espacio que está manejado por los cabros y las cabras, ¿cachai? Entonces, ¿qué está? Está marcado por todos sus sellos, por todo el concepto del graffiti, y es un espacio cuidado. Yo no veo chicos tomando ni haciendo algo. O sea, tomar tampoco lo voy a criminalizar por si acaso. No voy a hacer como la idea de me estoy tomando una chela y por lo tanto estoy borracho y haciendo crimen. Al contrario. Y por lo tanto, bueno, ahí mismo hay un grafiti que yo siempre que pasaba por ahí decía ¿cómo decía? Soy un alcohólico pero con ideas sobrias. Entonces, eso es valioso, cómo la gente ocupa su espacio, y para mí un ejemplo de Punta Arenas valiosísimo es ese espacio que le dicen la media a los chicos del skatepark. O sea, volviendo a lo que mencionabas, lo importante, más allá de un gran espacio, como también el municipio actual había hablado de la arena, Punta Arenas, no sé, estamos hablando de diversificar los espacios en las poblaciones para también descentralizar la acción cultural y la acción deportiva, ¿no? Sí, o sea, es que el centro cultural es otro espacio que está residual, está un poco retirado de la ciudad. Yo creo que hay que dotarlo de movilización, como dije antes, es caminable, claro, pero también hay gente que no se puede trasladar caminando. Podemos llegar en bicicleta, podemos llegar en locomoción colectiva, pero no hay ninguna locomoción colectiva que pase por el frente del centro cultural, que haya un semáforo que se detenga y que me permita, creo que ahora colocan un semáforo, no recuerdo bien, pero que me permita que yo vaya a ver una obra de arte o una acción cultural que la vea allí. Entonces yo soy partidario de pequeños espacios, y los hay públicos y hay espacios privados, y por lo tanto creo que hay suficiente espacio, hay que dotarlos igual de más inteligencia. Por ejemplo, tú que eres profe del Sarah Brown,
A mí como agencia creativa, como productora de eventos, me tocó hacer varios eventos con ingreso por Cayo Higgins, Ujú. en el liceo, en el ex liceo de niños, hoy Sara Brown. Sí. Y es un espacio que puede dotar para un concierto de 500 personas, sin ningún problema. Montas un muy buen escenario, iluminación, amplificación, muy pro, y todo funciona bien. Y así me tocó hacerlo a mí con un par de bandas nacionales y locales, y resultó súper bien. Entonces, los espacios los puedo reconvertir. Gimnasios en Magallanes hay un montón. Espacios techados hay un montón también que puedo reconvertirlos. Por ejemplo, lo que hacen con la feria medieval. Los chicos de la Sociedad Tolkien, hoy día han deambulado harto, y hoy día se tomaron el espacio del Luis Alberto Barrera, y a mí me encanta porque el Luis Alberto Barrera tiene un espacio central que es su hall, y tiene luego los laberintos de las salas de clase, donde empieza a montar stand, y eso es genial. ¿Por qué? Porque además lo hace en una época o de invierno o de verano, donde está parado el liceo en sus actividades rutinarias de educación, claro, y lo convierte en un espacio ferial. Entonces, es fantástico. Ahora, sí necesitamos espacios donde hacer eventos macro. Y hay un proyecto que se bajó, que quiero recordarlo, que es el Centro de Convenciones de la UMAC. El Centro de Convenciones de la UMAC estaba hasta antes del inicio del gobierno actual, estaba aprobado y se bajó el presupuesto, que eran algo así como 8.000 millones de pesos. Y el CORE lo tenía priorizado como un proyecto importante, y luego el proyecto bajó. No recuerdo bien las razones, pero no fue priorizado, y en un momento yo, por ejemplo, le escribí a la Universidad de Magallanes ofertándole la idea de que un grupo de gente que conoce de producir eventos pudiera colaborar. ¿Por qué? Porque digo colaborar desinteresadamente, porque en el fondo yo no lucro con eso directamente, pero sí voy a hacer ganancia de eso cuando a mí me toca ocupar ese espacio, yo conozca el espacio y sepa que tengo un aforo de tanto, esté muy bien dotado de un espacio teatral para que yo pueda montar un evento, tenga graderías movibles para que el evento pueda moverse en plano, como es un concierto muchas veces, o en gradería cuando requiero montar butacas. Entonces, oferté esa idea, bueno, no la pescaron en su tiempo, pero lo más sacrificado fue que finalmente lo MAC no se quedó ni con lo uno ni con lo otro. No hay centro de convención hoy día, que era un centro de convenciones para 800 personas, convertible a salones como ocurre con el Dreams un poco, pero era un espacio público, distinto al Dreams, que es un espacio privado, donde por lo tanto mejoraba la oferta, y tal vez también hacía comprender al mismo Dreams que los precios podían bajar. Exacto. Porque hoy día el Dreams es caro. O sea, ir a arrendar un salón para casarte o para armar un evento ferial sale varios millones de pesos. Entonces, creo que en Magallanes sí hay una necesidad de hacer eventos indoor. Y es un poco lamentable porque solamente tenemos 2 o 3 meses donde podemos decir, hagamos los eventos en la costanera, al aire libre, y nosotros de verdad hemos pensado todo eso como agencia. Tenemos 8 años pensando eso, y la verdad es que yo creo que hay una oportunidad de repensarlo. En pandemia nos fue bastante mal. O sea, la verdad es que todas las productoras de eventos, todos los que hacían banquetería, amplificación, pantallas, servicios anexos, etcétera, todos estamos en la bancarrota, porque en realidad fue un año de pérdida completo, y la verdad es que no dio con los pequeños apoyos que generó Cercotec o alguna otra entidad gubernamental, porque la verdad es que los costos son muy altos de producir eventos, y yo estoy seguro que esta industria, que es pequeña y que no es turismo, no es comercio, es una industria como tal, se ha ido profesionalizando. O sea, yo he visto cómo ha mejorado los festivales locales. He visto, no sé, a mí el año pasado me tocó hacer el asado más grande de Tierra del Fuego con la Muni de Porvenir, y la verdad es que un evento a todo trapo, en realidad. Sentir que estáis a 28 grados al aire libre en un espacio ferial donde se están haciendo asados en vivo, la verdad es que no sé, ni la Oktoberfest lo tiene eso, y de verdad es muy muy rico hacer eventos acá en Magallanes cuando están las condiciones dadas y cuando hay desafíos por delante. Ya mencionaba un poco la trayectoria de Gesto de estos 8 años y la situación pandémica, que sin duda fue crítica, no solamente para tu agencia, sino que para muchas otras más. Pero, ¿por qué nace Gesto? ¿Existía esa necesidad de producir eventos a escala regional, pero con nivel nacional e internacional de producción? En ese minuto no había algo similar. No sé, yo creo que hay gente,
la verdad es que nos disputamos espacios de producir eventos con varias productoras. No somos los únicos, ni sería lo deseable estar único, porque la verdad es que no mejoras nunca cuando estáis solo en una plaza. Al contrario, yo creo que hay gente súper buena haciendo cosas. Hay gente que le ha subido el nivel. O sea, los eventos suenan mejor, los eventos se ven mejor, se televisan mejor, tienen mejor publicidad y difusión. Los eventos, y la cosa más importante, a los eventos va gente, y la gente muchas veces paga por ir. Y que es importante, por ejemplo, yo me acuerdo haber conversado con Antonio Altamirano, que es el director del festival Cielos del Infinito, hace varios años, en 2011, por ahí 2012. La pregunta era por qué cobraban, que la gente nunca se había habituado a pagar por ver teatro. Y era interesante porque la gente, la verdad es que valoraba también la cultura y el arte pagando 1 luca o 2 lucas, que no costaban tanto al bolsillo. Y era importante porque además ordenabas el aforo, decías, bueno, voy a tener tanto público, la función va a comenzar a las 8 y no a las 8:10, ni a las 8:20, ni a las 8:30, va a comenzar a la hora. Y uno va aprendiendo de gente que sabe más que uno, y en este caso, a mí el Cielo del Infinito me enseñó bastante. Entonces, nosotros nacimos un poco al alero de eso, de la necesidad de muchos eventos gubernamentales. Hemos trabajado yo diría que con todas las instituciones del Estado, con una muy buena relación, más allá de los gobiernos de turno, porque en realidad la labor que tú haces es bien profesional. Y además conformando un equipo. Nuestro equipo hasta antes de la pandemia, ahora es un equipo más reducido, pero hasta antes de la pandemia estaba conformado por gente del audiovisual, del diseño gráfico, de la producción de eventos, de la convocatoria. Imagínate lo complejo. O sea, a mí me tocó hacer durante 5 años seguidos, a nosotros como gesto, o 5 años seguidos hacer el Congreso Futuro, que era un evento científico que se hacía en la primera semana de enero. Este es el primer año que no lo pudimos hacer porque no habían recursos. Pero partir convocando, no sé, partimos con 100 personas y luego llegamos a casi 400 personas en un evento en el Teatro Municipal de verdad, con conferencistas de categoría internacional, gente europea, gringa, latinoamericano, que están hablando con conocimiento de punta respecto a cómo el mundo de la ciencia ve los paradigmas de cómo se transforma también nuestra sociedad. Entonces ese evento tuvo la característica de ir convocando cada vez un poquito más de gente y además llegar vía streaming a un público distinto que también se convocara, porque además Magallanes tiene una característica con el tema de la ciencia, la cercanía con la Antártica, y este territorio subantártico es laboratorio permanente de investigación. Por eso entonces está INACH acá. Por eso es valioso que a INACH no lo perdamos, y por eso es valioso que el Ministerio de Ciencias se instale acá con fuerza, y que la Universidad de Magallanes y las otras entidades de educación superior también se fortalezcan en la investigación. Porque a mí me parece que cuando tenemos turismo al lado, también tenemos que tener ciencia. Claro. Y no dejar de lado eso. Y cuando tenemos actividades productivas como la acuicultura, que nos gusta o no, está instalada al lado y comparten el espacio, hay que hacer ciencia seria para que la actividad productiva, que a veces no lo hace del todo bien, se haga mejor. Y al medio aparecen los eventos donde una empresa te dice, quiero montar un evento de lanzamiento de la marca de vehículos. ¿Por qué? Porque el parque automotriz en Magallanes ha aumentado y Zona Franca ha crecido un montón. Entonces yo creo que hay muchas oportunidades, Javier, de hacer bien las cosas. Y insisto, como volviendo a lo del principio, yo creo que Punta Arenas tiene un tamaño súper bueno para poder hacer bien las cosas y para que aprendamos en conjunto, para que avancemos como colectivamente, no para que avance uno y el resto quede atrás y desaparezca, para que avancemos harto. O sea, el caso de los medios de comunicación, a mí como periodista me toca observar cómo han muerto medios de comunicación. Antártica FM se fue para la casa y lamento mucho que Vladimiro Mimisa haya perdido su medio, porque era un aporte a la diversidad. Bueno, de eso te cuento un rato más, pero el tema del pluralismo informativo es súper importante construir, como decías tú al principio, que en los tiempos de la política electoral, la política electoral no se tome los medios, sino que haya discusión, haya crítica y masa crítica cuestionando, y el periodismo sospechando respecto a cómo las personas que nos van a liderar hagan las transformaciones de manera correcta, más allá del color político, si es A, B o C, porque creo que al final
en la política no es deseable que un solo color político se tome todo, sino que haya una discusión, un debate rico, porque además los territorios como el nuestro se identifican en esta cosa como más de distancia al centro, y la descentralización es uno de los temas grandes que estamos discutiendo en temas como la nueva constitución, qué lugar va a ocupar las regiones en nuestro espacio. Pero, como bien lo decías, queremos conversar un poco más de periodismo y comunicaciones en el segundo bloque, y no quiero despedir este primer bloque sin preguntar algo que vimos la semana pasada junto a Víctor Hernández, a Miguel, a Aymara. Hubo una actividad de Teatro 1000 que lo conversamos la semana pasada largamente, pero que llama la atención porque también es una producción, digamos, santiaguina o central del país, que llegó a Magallanes en un periodo difícil. Y justamente, Jaime, estuviste también ayudando fuertemente en este trabajo. ¿Cómo fue la producción de eso? Hablaban de planes A, B, C y D para poder ejecutar, y cómo se materializó finalmente. Se materializa con gente como tú, o sea, te llamé y tú dijiste al tiro, vamos. Así de simple, Javier, porque necesitamos a alguien que fuera de pregonero a bordo de un tren en un recorrido patrimonial inédito, que nunca, por lo menos del que yo tenga conocimiento, y el Víctor Hernández no me va a dejar de mentiroso a mí, se había hecho un recorrido más encima en tren. Entonces gente como tú, gente como la Rosalía Algueda, que pasó el tren a cero costo, gente como la gente que tiene importancia dentro de sus barrios haciendo ollas comunitarias. Entonces todo se dio para que estas 1000 cazuelas con Luche tuviera también la componente cultural. Entonces, y fue rico trabajar con las personas que tú mencionabas, porque Aymara y Miguel tienen una tremenda experiencia museográfica y le aportaron la visión de el barrio 18 como un museo, como un espacio donde todo cabe en la discusión patrimonial. El trabajo del Fernando, que es un trabajo haciéndose, que está ahí en ciernes, porque mostró un pedacito del fragmento de lo que va a ser en la cantata, y esas obras después permanecen, trascienden, como el Canto a Magallanes, pero hoy día estamos hablando de un barrio que tiene una característica súper particular, fundado en los años 50, con esfuerzo chilote, hoy día con una composición cultural muy distinta. Hoy día yo no diría que es un barrio chilote, ¿no? Es un barrio de constante migración. Entonces el esfuerzo fue bonito, porque además como del acto solidario, que es compartir la cazuela de Luche o cazuela con Luche, está toda la capacidad de organizarnos, y lo que hizo Teatro 1000 fue pasarnos los recursos y empujar para que esto ocurriera. Y cuando nos invitaron a ser parte de este proyecto, uno dijo, no sé, ¿para qué me invitan? Entonces llegamos y nos pusimos las pilas para que resultara, y yo creo que salió bonito. Los vecinos se pusieron las pilas, conversamos, dialogamos un montón con gente, peleamos harto para que la cuestión ocurriera, y ahí nos conocimos con gente como tú, como el Víctor Hernández, a quien yo no conocía, pero lo ubicaba en la calle con boina y abrigo, y decía, este gallo, algún día nos vamos a cruzar en un proyecto, y así va ocurriendo con gente que al final somos locales, y nos vemos las caras y nos cachamos un poco, decimos, a este tipo le interesa lo cultural, le importa. A veces uno no es artista, pero la gestión cultural es importante, es una pata importante para que las cosas funcionen. Entonces el proyecto terminó, pero tiene una proyección, Javier, que a mí me gustaría que bueno, tú te sumes, porque sé que estás interesado en el barrio, que en el fondo vamos a tener pronto un espacio cultural en la 18. No me gusta mucho el edificio, me gustaría haberlo terminado antes de criticarlo, pero creo que una mole desescalada al tamaño de la 18, y a la calle donde está emplazada, y por lo tanto creo que hay que darle una vuelta a eso, pero de todas maneras creo que la 18 tiene tanta componente patrimonial que va a funcionar igual, porque los vecinos van a hacer que opere una biblioteca, un centro cultural, un espacio de memoria popular, sobre todo, que es el concepto que estamos acuñando con Víctor, sobre todo, que hemos conversado harto, que la memoria popular es algo súper importante, porque no la encuentras en todos los libros, pero hoy día hay mucho rescate de eso, y la gastronomía, a propósito de la cazuela con Luche, es una de las cosas importantes. Hicimos un plato, imagínate, podríamos haber pensado en el curanto, la cazuela de cholga o cualquier otro, y iba a salir lo mismo, porque tenía la componente cultural ya in situ, en el territorio público de lo que es la 18.
Gracias, Jaime. Y justamente, aunque supera en dimensiones a la compañía, a la parroquia que está al frente, algo van a hacer los vecinos para apropiarse de ese espacio. Amigos y amigas, vamos a una pausa comercial y regresamos con la segunda mitad de este ¿Y tú qué opinas? Conversando con Jaime Almonacid. ¿Y tú qué opinas? Con la conducción de Javier Muñoz Vidal.